Bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña John Freddy Quirama Serna, el nuevo párroco de la iglesia La Ermita, un nuevo integrante de nuestra comunidad de Ciudad Bolívar, quien viene a contarnos un poco más sobre su vida, sobre su infancia, sus pasiones y sus gustos. No se pierdan este programa Vivencias. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. John Freddy Quirama Serna es del municipio de Valparaíso. Es el menor de 6 hijos, 5 hombres y una mujer. Creció en un hogar unido y su vocación como sacerdote la identificó desde pequeño al evidenciarse su gusto por permanecer en la iglesia y admiraba la labor del sacerdote. Estuvo en la escuela de monaguillos, en el grupo juvenil de su pueblo y eso fue forjando su camino. Este sacerdote llegó a la parroquia de La Ermita el 16 de enero de 2023 como mandato del obispo para desempeñarse como párroco de la parroquia María Auxiliadora. Hoy vamos a conocer un poco de sus vivencias. Padre, bienvenido al programa Vivencias. Luisa, muchas gracias, un saludo para usted, un saludo también para toda la teleaudiencia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. El día de hoy estamos en la parroquia de La Ermita, como la conocemos todas las personas, pero esta parroquia tiene nombre y apellido. Sí, parroquia María Auxiliadora de La Ermita. Muy bien, padre. Recientemente llegó usted acá. Hace pocos días fue su, nombramiento. ¿Cómo ha sido esa llegada al municipio? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo fue esa recepción? Bueno, Luisa, pues ya desde diciembre ya se sabía del nombramiento para la parroquia de La Ermita. Se hizo efectivo ya con el decreto del 22 de diciembre del año pasado y llegué aquí a la parroquia el día 16 de enero. Y pues ha sido una experiencia maravillosa. En este corto tiempo que llevo me he sentido realmente muy bien. El pasado domingo 19 de febrero fue la posesión canónica, la toma de posesión. Nos acompañó el señor obispo, acompañado por varios sacerdotes, por algunas personas de la comunidad, dirigentes, como por ejemplo el alcalde, y ya pues la comunidad que participó de esta ceremonia, y como digo, hasta ahora ha sido una experiencia muy bonita. ¿Había tenido de pronto la oportunidad de estar acá en Ciudad Bolívar desempeñando alguna otra labor o es la primera vez que está acá, llamémoslo de tiempo completo? Luisa, es la primera vez. Sí que algún año, no recuerdo exactamente, tal vez estaría, no sé, en segundo o tercero de filosofía, mi segundo o tercer año de formación en el seminario. Sí que vine a Ciudad Bolívar siendo seminarista a una jornada vocacional, entonces sí que estuve en los colegios animando vocacionalmente a los jóvenes, pero como sacerdote es mi primera vez aquí en Ciudad Bolívar. Bueno, pero no nos vamos tan lejos a esa vida de seminarista. Empecemos por esa historia. ¿De dónde es? Valparaíso, Antioquia. Muy bien. ¿Qué tal esa tierra? Maravillosa, sí, es un pueblo cálido, es un pueblo muy pequeño, pero es un pueblo realmente muy acogedor, es un pueblo de gente muy especial, gente muy bonita, gente muy trabajadora, luchadora, un clima más o menos similar al de Bolívar, de manera que es tierra templada. Ese es mi pueblo, un pueblo, como digo, pequeño, más o menos unos 5.500 habitantes. ¿Cómo fue esa infancia en ese pueblo? Luisa, extraordinaria. Mi familia, una familia campesina, mi papá de una vereda del pueblo, mi mamá de una vereda de Caramanta, hay un pueblo vecino, vivieron casi toda la vida bueno, por lo menos los primeros años del matrimonio. Mis papás vivieron en una vereda llamada Mayarino, allí criaron a mis hermanos mayores, de hecho soy el menor, y ya luego cuando mi mamá estaba en embarazo, pues me estaba esperando, ya fue que se establecieron en el pueblo. Yo de hecho ahí nací en el pueblo, una familia sencilla, una familia humilde, una familia de muchos valores. Pues en mi familia sobre todo aprendí
digamos, el trabajo, un papá muy trabajador. El recuerdo que tengo de mi papá es que no estaba, digamos, casi nunca en la casa porque todo el tiempo trabajando. Él tenía un camión donde transportaba muchas cosas, de manera que un ejemplo de un hombre muy trabajador, muy entregado, muy consagrado a la familia. Mi mamá ni se diga. Mamá pues como que encarnó siempre la ternura, la dulzura, una mujer muy especial, muy pendiente siempre de nosotros, que daba la vida por esos hijos, o da la vida por esos hijos, de manera que una infancia muy bonita, realmente muchos recuerdos bonitos de esa época de mi infancia, de esa época en Valparaíso, desde siempre pues muy dedicado también a los estudios. Creo yo, por lo menos lo que recuerdo de esos primeros años de mi vida es que era muy dedicado al estudio. ¿Y al ser el menor de cuántos hijos? 6 hijos. Tuvimos 6 hijos, 5 hombres y una mujer. Al ser el menor de esos 6 hijos, ¿era el consentido o el travieso o el pataletudo? No, en realidad, Luisa, travieso poco. Realmente toda la vida he sido un hombre como, digamos, más bien pasivo, como quieto. Entonces no, realmente no fui así como hiperactivo, como el niño que, digamos, que da mucha lidia, al que le llegan muchas quejas, del que le llegan muchas quejas a los padres. No, realmente fui toda la vida muy tranquilo y creo que esa tranquilidad la conservo aún hoy. Y sí, el consentido, naturalmente, siendo el pequeño de la casa, el consentido de mis papás. Bueno, aunque mi hermana, por ser la única mujer, pues realmente casi que digamos, la protección fue para ella, que es una cosa pues muy normal. Pero sí, yo hoy que venía un poquitico atrás, también sí, recibía mucho cariño de mis hermanos, sobre todo. Es decir, realmente, como decía hace un momento, fue una niñez, una infancia privilegiada en muchos sentidos. ¿En qué momento llega ese llamado o esa vocación o como esa semillita de me interesa este tema religioso, me interesa de pronto en algún momento el sacerdocio? Que no siempre fue así, más adelante les contaremos que por ahí hubo como otras opciones, sí. Pero ¿cómo fue ese llamado? Luisa, yo creo que la historia de mi vocación es una cosa muy bonita y realmente necesitaríamos muchísimo tiempo para contar, para narrar un poco esa historia, pero sí que desde que tengo uso de razón algo había, alguna inquietud, algún deseo había, y quizá me visualizaba como sacerdote, aún siendo muy pequeño. Mi mamá cuenta que, de eso sí no tengo muchos recuerdos, pero mi mamá cuenta que siendo muy pequeño yo me volaba de la casa, siempre que escuchaba campanas en la iglesia, siempre me volaba de mi casa y mi mamá tenía que ir a la iglesia a buscarme, porque allí me encontraba. Entonces, permanecía mucho tiempo en la iglesia, pero insisto, no tengo, digamos, muchos recuerdos de eso, pero sí recuerdo quizás 5 o 6 años donde sí me empecé a interesar mucho por el tema. Me veía de alguna manera en el sacerdote ahí del pueblo, o en los sacerdotes del pueblo, que ahorita quizá más adelante lo contaré, digamos, la especial influencia que tuvieron los sacerdotes de mi pueblo ya en mi adolescencia para que yo finalmente tomara la decisión de ingresar al seminario y empezar el proceso de formación. Pero sí, realmente desde muy pequeño, casi que desde que tengo uso de razón algo había, alguna inquietud, incluso algún recuerdo tengo que sí que celebraba misas, me ponía, no recuerdo exactamente qué me ponía, y los celebraba manteles, misas, se robaban los manteles probablemente, y sí celebraba misas con los vecinos, que ellos de alguna manera secundaban pues como esos juegos, y ellos de alguna manera pues veían seguramente que veían en mí un futuro sacerdote, creo yo, y de hecho hay muchos vecinos, ya personas ya muy adultas, que me conocieron siendo muy pequeño y que me alcahueteaban ese tipo de cosas y que estaban en las misas que yo celebraba. Entonces realmente fue una niñez muy bonita, una infancia muy bonita. Entonces yo creo que los orígenes de mi vocación casi que con el comienzo de la vida, creo yo. ¿Fue de pronto un niño monaguillo, buscaba vincularse con ese tipo el grupo juvenil o demás, o era solamente me vuelo para la iglesia? No, realmente cuando tuve edad, creo que después de mi primera comunión, tal vez 7 u 8 años, sí que me empecé a vincular a los grupos como monaguillo primero, que fue una experiencia muy bonita porque en esa época era de hecho se llamaba escuela de acólitos de monaguillo, entonces éramos una cantidad impresionante de niños en la escuela de acólitos. Ya luego cuando fui creciendo, pues el mismo sacerdote me dijo, pásese al grupo juvenil, ya usted tiene edad de estar en el grupo juvenil, y así de alguna manera todo el tiempo vinculado a la parroquia. Todo el tiempo estuve ahí como casi que creciendo al lado de los sacerdotes, como en ese ambiente de parroquia, de iglesia, en ese ambiente eclesial, y naturalmente eso pues incidió poderosamente en la opción, en la elección digamos, del seminario de la vida sacerdotal.
Hay un tema del que hablábamos ahorita antes de la entrevista y es: ¿un sacerdote nace o se hace? Luis, a ver, yo considero que, pienso que ambas cosas. En mi caso yo diría, o por lo menos así siempre lo he creído, puede que esté equivocado, que en mi caso yo nací con esa, es decir, es que realmente desde que tengo uso de razón, ¿cierto? Había como en mí esa inclinación, esa tendencia, ese deseo, o por lo menos esa inquietud, que ya fue madurando con el tiempo. Pero hay muchos sacerdotes, y yo he escuchado quizá la historia vocacional de muchos de ellos, que afirman nunca haber sentido, digamos, el deseo siquiera, o que se les hubiese atravesado por la mente la idea de entrar a un seminario, de ser sacerdotes, y en algún momento determinado de su vida también hubo algo, la inquietud de la que yo hablaba ahorita, y pues terminaron siendo sacerdotes. Entonces yo pienso que el sacerdote puede nacer, creo yo, y habrá muchos que podamos contar esa historia, pero habrá muchos sacerdotes que también se hacen, que con el paso del tiempo y conforme va pasando la vida, quizás van sintiendo esa inquietud, ese deseo, y en algún momento determinado dicen, bueno, voy a ensayar por este lado, y se dan cuenta que realmente eso era. Bueno, pasamos de este niño que se volaba para la iglesia y que empezó ya de pronto a incluirse un poquito dentro de estos grupos. Llegamos al bachillerato, que de pronto ya es esa época donde sí empezamos a definir y entender un poquito más, pero también donde están los compañeros. Siempre uno cuenta, yo cuando sea grande quiero ser, y independiente de lo que uno diga que quiere hacer, llega la burla, llega el comentario. Ajá. ¿Cómo fue ese proceso? Además, porque ahora sí les vamos a soltar como ese datico. Teníamos opción sacerdocio, pero ¿cómo es eso de la medicina forense, de la investigación judicial? Bueno, a ver, realmente yo era el cura del salón, entonces casi que mis compañeros de colegio me identificaban como el cura, ¿cierto? Porque estaban los grupos, porque me veían ayudando en misa, bueno, entonces eso realmente nunca fue un misterio y nunca me sentí, digamos, fastidiado con algún comentario, realmente nunca hubo bullying frente a mi posibilidad de llegar a ser sacerdote. Creo que al contrario, mis compañeros hasta me animaban y me apoyaban digamos, en eso. Ya la época de la adolescencia, pienso que mi época adolescente fue la típica época de cualquier adolescente, ¿cierto? Fue una adolescencia difícil, como creo yo la de la gran mayoría de adolescentes. Me enfrié un poco espiritualmente. Yo recuerdo que muchas veces yo no entraba a misa. Mi mamá me enviaba a la misa y yo me quedaba en el parque. Recibía la hojita parroquial en la entrada, pero me sentaba en los muros del parque. Fue una adolescencia, digamos, típica, lo normal de todo adolescente. Frío espiritualmente, aunque seguía teniendo esa conexión a la parroquia. Pero había otra cosa mucho más fuerte, que era la música. Yo a los 10 años quizá entré en la escuela de música de mi pueblo. Siempre me ha apasionado la música, entonces fue una experiencia muy bonita y quizá me sumergí tanto en ese mundo de la música, de la escuela de música, que por eso de alguna manera poco a poco me fui como desligando un poquito de la parroquia, aunque igual seguía ayudando, seguía digamos, conectado a la parroquia, a la actividad de la parroquia, pero mi tiempo casi que era colegio, escuela de música, colegio. Fue tal mi interés en la música que creo que en algún momento quizá me vieron ciertas habilidades para la música, el maestro de música de ese entonces, y me pidió ser monitor de la escuela de música. Esto me exigió, digamos, estudiar un poco más la teoría musical, de aprender algunos instrumentos. En un principio mi instrumento era el trombón de varas, y ya con el tiempo, yendo, digamos, un poco más adelante, con un cambio obligado que hubo en la escuela de música, el cambio del director de música, yo asumí como director encargado, teniendo 15 años. Esa pregunta iba a ser. Asumí como director encargado de la Escuela de Música de Valparaíso, que pues para un muchacho de 15 años realmente una gran responsabilidad. Pero entonces yo creo que eso de ser monitor de la escuela, lo que esto exigía, luego de ser director encargado de la Escuela de Música, de alguna manera me llevó como a considerar, a pensar muy en serio en la opción de estudiar música. De hecho, quien fue mi maestro, que fue quien salió trasladado, me dijo que me apoyaba en esto de la escuela de música. Tuve la opción de graduarme y de irme a fundar Escuela de Música en La Pintada en ese momento. Entonces era muy fuerte eso. Y respecto a la pregunta, Luisa, de lo de la medicina forense, por algún motivo siempre me ha llamado mucho la atención. La medicina forense es algo que me apasiona. Realmente no sabría decirle por qué y desde cuándo, pero es algo que me apasiona aún hoy.
soy muy fanático de ver esa clase de programas, de investigaciones, en fin, es una cosa que no sé, un hobby tal vez, y que en algún momento sí lo pensé, quizá en grado décimo, en grado 11, junto a la música, o la opción quizá más fuerte también era la medicina forense. Lo del seminario realmente no era tan fuerte, lo confieso, no era, digamos, mi prioridad. Digamos, la primera opción que yo tenía ya en ese momento de la adolescencia no era el seminario, aunque no lo había descartado del todo, pero quería estudiar medicina forense. En algún momento lo dudé mucho por el tema de costos, por la situación de mi familia, y lo otro fuerte era la música, que creo que por ahí iba a ir la cosa, pero Dios obra de una manera muy, muy extraña. Entiendo yo que el proceso para ingresar a un seminario no es solamente llegar y tocar la puerta, hola, quiero estudiar acá, quiero ser parte de esta comunidad, sino que lleva un proceso pues de formación previo y de admisión. Entonces, ¿en qué punto hay como ese reencuentro con esa vocación y esa toma de decisión? Porque además me voy a separar de mi familia y es un proceso largo, y a diferencia de la universidad, que a veces uno pasa mucho tiempo más con la familia, con el sacerdocio. Exacto. Es algo de más rigor. Luisa, varias cositas, mire, en mi época de niñez y de infancia, el párroco de mi pueblo era un padre muy conocido aquí en Bolivia, el padre Fabio Nao, y yo recuerdo que en esa época de adolescencia, el padre Fabio pues no dejaba de insistirme en el tema del seminario, y él incluso me enviaba al seminario a convivencias, que ese es el proceso, digamos, que normalmente hay que llevar, o sea, no se llega así de buenas a primera al seminario, sino que hay que llevar un proceso, un seguimiento, y realmente yo iba casi que obligado. O sea, yo iba al seminario, pero realmente casi que por compromiso, por no decirle que no al padre Fabio, en fin, iba al seminario, pero insisto, no era en ese momento, digamos, mi prioridad. Me pregunta usted en qué momento yo dije sí. Yo recuerdo el año, teniendo yo 15 años, que es que realmente yo me gradué a los 15 años en el colegio, tenía justo 15 años, en grado 11, y la última convivencia para aspirantes al seminario fue en noviembre de 1998, que fue el año de mi graduación, y ese en noviembre el padre Fabio me dijo que fuera al seminario, que había una convivencia, que había llegado una carta de invitación a la convivencia. Bueno, pues vamos. Nada que perder. Exacto, nada que perder. Ya había opciones como para ir a la pintada, a iniciar lo de la escuela de música, pero bueno, me fui y no sé qué pasó en esa convivencia, no sé. Pero hubo algo especial que en esa convivencia yo, después de volver a casa, dije, yo creo que es por ahí. Yo creo que ese es el camino. ¿Usted sabe qué pasó? Usted sabe que acá se mueven situaciones y fuerzas que uno a veces no... Misteriosas, sí. Yo creo que Dios quizá permitió que en esa época de la adolescencia yo quizá me distanciara un poco y pensar otras opciones. Creo que Dios así lo quiso para que en el momento que yo tomara la decisión fuese algo definitivo, y yo creo que así fue, porque le cuento, Luisa y televidentes, que en mis 8 años de formación del seminario nunca me arrepentí de haber hecho esa opción, nunca me arrepentí de haber rechazado una oferta como la de la escuela de música, o nunca me arrepentí de no haber optado por el tema de la medicina forense. Entonces, por eso digo yo que Dios permitió que yo pensara todo eso, que dudara, que tuviese otras opciones, que considerara otras opciones, como para que cuando yo tomara esa decisión en esa convivencia, porque creo que fue ahí, fuese ya definitivo, y creo que así fue. Me imaginaría, yo no sé si estoy equivocada, que de pronto también en ese proceso del seminario no hubo que desligarse 100% de la música, porque entendemos que a veces la música y la iglesia tienen pues una relación estrecha. Y de hecho en el seminario se le da mucha importancia a la música, hay una cátedra de música, en el primer año se dicta la cátedra de música, y yo pude ayudar con eso. Entonces, claro, como sabían los formadores del seminario que yo había estado en la escuela de música, que había sido responsable de la escuela de música, entonces me pidieron o me delegaron más bien esa tarea como de animar un poco a mis compañeros, a los del primer año, y luego a los que vinieron luego, conforme pasaba el tiempo, casi que fui profesor de música de ellos. Entonces, sí, la música estuvo muy presente durante todo el proceso de formación. Posiblemente si hubiera escogido la música no hubiera sido igual de poder como compartir estas dos pasiones. Yo creo que Dios todo lo hace bien y todo lo hace perfecto. Entonces, Dios sabía por dónde había que seguir, y Dios sabía que
todo eso que estaba viviendo antes o que vivía antes me estaba preparando para el seminario. Así lo veo yo de esa manera. ¿Cómo fue ese tiempo en el seminario? Porque yo sé que así uno piensa a veces que las personas que se están formando para sacerdotes son siempre súper juiciosas, tranquilas, pero también cuando uno conoce un poquito más sacerdotes o personas que han estado en esta formación, se da cuenta que también hay travesuras, que también hay maldades. Por supuesto. ¿Cómo es ese convivir dentro de ese seminario? Porque es que además una cantidad de muchachos de la misma edad cargadísimos de energía, sí. No todo ese estudio. A ver, todo comienzo es muy difícil y el comienzo en el seminario fue un poco difícil en cuanto que yo nunca me había separado de mi familia, ¿cierto? Siempre había estado muy cerca de mi familia, el niño de papá y mamá, entonces fue un poco difícil. Con 15 años. Y con 15 años, realmente es una edad, hoy por ejemplo, hoy día los seminarios no reciben menores de edad o procuran no recibir menores de edad por muchas razones. Pero en ese tiempo quizá no manejaban, digamos, ese criterio. Entonces entré a los 15 años, fue difícil. Desprenderme de mi familia para entrar en el ambiente del seminario fue un tanto difícil, pero insisto que fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Y claro, naturalmente que en el seminario son muchas las experiencias. Además, yo cuando entré al seminario en el año 99, todavía existía el seminario menor. Entonces, nos tocó de alguna manera compartir espacio con los niños que estaban en 9º, 10º y 11º, que eran los grados que en ese momento todavía estaban. Ya luego, posteriormente, el seminario menor se cerró. Entonces éramos una cantidad impresionante de muchachos, tanto los del menor como los del mayor. Sumábamos, no sé si 100 o casi 200 muchachos en el seminario, de tal manera que fue una época muy bonita y naturalmente de locuras, de bromas, de charlas, algunas pesadas. Entonces fue, digamos, un proceso absolutamente normal, en cuanto que, sí, la integración, las bromas, en ese sentido fue absolutamente normal. Claro está que ya con digamos, el carácter propio de la formación, ya la parte espiritual, que es lo fuerte, la parte académica, que también es un aspecto al que se le da mucha importancia. De manera que en la parte académica quizás no me costó mucho porque fui juicioso. Tengo que reconocer que fui juicioso en el colegio y en la escuela, entonces no me costó mucho adaptarme a la exigencia académica del seminario, pero sí fue absolutamente normal el proceso. El fútbol, una pasión más en la vida. Me gusta el fútbol, a ver, no es que lo juegue bien, aclaro, pero me gusta mucho. Realmente no sé de quién heredé eso, pero me gusta mucho el fútbol. Creo que también de alguna manera esa pasión la combinaba por ahí ya en mi adolescencia con el Atlético Nacional, pues que ha sido como el equipo de mis amores. Y en el seminario quizá fue donde diría que me encarreté mucho más con el fútbol, porque allá todos los días jugamos fútbol, es un momento importante en las actividades en la jornada del seminario, el deporte, la integración. Yo siempre estaba ahí en la cancha de fútbol y me ha gustado siempre. La verdad es que lo disfruto mucho, me siento muy relajado siempre que juego fútbol y es una cosa que aún hoy hago, aún a pesar de mis años, aunque ya pues, en fin, no sea lo mismo, pero procuro seguir haciéndolo, lo disfruto siempre que tengo la oportunidad. Ahí estoy jugando fútbol y me gusta. Esa pasión por la música es algo que nunca lo voy a abandonar, pero lo que la gente nunca se imaginaría es la música, como dicen los pelados, a todo taco, con todo el volumen. Sí. Me gusta mucho escuchar música, me gusta la música y me gusta mucho escucharla. Y no soy de poner el radio con poco volumen, realmente soy de poner mucho volumen, pero obviamente en los espacios en que he estado no es posible. En la parroquia, pues imagínese usted los vecinos, ¿qué pueden decir? En el seminario mucho menos, cuando estuve trabajando en la curia, o sea, me toca privarme de ese gustico porque lo considero un gusto. Escuchar música a todo volumen, como dice usted, Luisa, es una cosa que me gusta, pero por obvias razones quizás no ¿Y hay algún momento en el que se pueda dar ese deleite? Cuando estoy en mi casa. Entonces, mi mamá me alcahuetea eso. Entonces, cuando estoy en mi casa sí que pongo volumen, escucho mi música con un poquito más de volumen. ¿Y cuál es esa música? En realidad me gusta toda clase de música, increíblemente escucho de todo, desde música clásica hasta música vallenata, por ejemplo. O sea, de alguna manera sí, un gusto muy variados, pero sí me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho la música de los años 70, los años 80, me gusta mucho el rock en español,
soy como de gustos un poco variados, o muy variados, más bien. El cine, otro gusto Sí, fuerte. me gusta mucho el cine. Yo recuerdo un recuerdo que tengo a propósito de lo del cine, Luisa, es que en el seminario alguna vez en unas fiestas patronales hicieron un concurso de cultura general. Y entonces del grupo, de mi grupo me eligieron a mí y curiosamente, una cosa pues como una buenas. ventaja de buenas, me tocó lo de cine, arte y cultura. En arte y cultura pues no mucho, por decir en cine. Pues yo recuerdo que me fue súper bien el tema de cine, de actores, de películas, y mis compañeros decían, pero ¿cómo? ¿Usted cómo sabe eso? ¿Cómo sabe cómo se llama el director de esa película? ¿O cómo sabe el nombre de ese actor? Entonces me ha gustado mucho el tema, disfruto mucho del cine, me gusta mucho. El periodo que estuve en Medellín como sacerdote, trabajando en la curia de Medellín, procuraba ir semanalmente 1 o 2 veces al cine. Es una actividad que me gusta y me relaja también mucho. ¿Y hay alguna película que usted diga, esta me la veo y me la puedo volver a ver? Bueno. ¿O cuál es la que más se ha visto hasta ahora? Me gusta mucho el terror. Me gustan mucho las películas de terror, aunque también me gusta mucho el drama o las películas así de biografías, me gustan mucho. Una película así que me guste mucho, que siempre me la veo, una película que se llama Quédate a mi lado, una película que se llama Bajo la misma estrella, que es una película pues romántica, pero en general también películas, digamos, de todos los gustos, como de todos los géneros, pero sí me inclino más hacia el terror. Es un tío divertido, un tío alcahuete. La verdad sí. Tengo 11 sobrinos, casi todos mis hermanos, solo uno no tuvo hijos, casi todos mis hermanos tienen hijos, entonces sí, 11 sobrinos, creo que sí he sido un tío alcahueta, consentidor. Ya además deja ver películas de terror. Por supuesto. Ya casi todos mis sobrinos están adultos, quizá mi sobrino menor que se llama Tiago tiene 3 años, es el menor, ya los demás son adultos, y sí he sido realmente muy consentidor, aunque ya por cosas ya de los estudios de mis sobrinos que son adultos, del trabajo, ya he perdido mucho contacto con ellos, me veo poco con ellos, pero sí creo que hay una especial relación con mis sobrinos. Padre, muchas gracias por este espacio, por compartirnos un poquito más de esa vida que hay detrás del sacerdote y de la persona encargada de esta parroquia. Luisa, pues mil gracias a usted, al canal, a Pasivol por la oportunidad pues de este espacio y abrir el corazón, que siempre es bueno. Uno a veces como sacerdote puede ser un tanto reservado en muchas cosas, pues porque no existen, digamos, los espacios como para uno hablar, digamos, de su historia, de lo que uno ha vivido, del recorrido, y qué bueno poder hacerlo y poder compartir con ustedes, digamos, estas experiencias de vida. Y pues yo aprovecho también para agradecerles a todos ustedes que están viendo este espacio por la acogida. Me he sentido demasiado acogido, bien acogido aquí en la parroquia, bueno, no solo en la parroquia de la Ermita, realmente en la parroquia en Bolívar, en Ciudad Bolívar, me he sentido muy bien acogido, y eso es una cosa que a uno como sacerdote le genera mucha satisfacción, y de verdad que es un privilegio. Yo sigo creyendo, Luisa y televidentes, que es un honor, y cualquier sacerdote podría considerar un honor poder servirle a esta comunidad de Ciudad Bolívar. Así que gracias a todos, y esta es su casa. Padre, muchas gracias. En la experiencia formativa del seminario es de vital importancia compartir con otros sacerdotes diferentes a los formadores, en especial con quienes son párrocos y dirigen espiritualmente y pastoralmente una comunidad parroquial. La posibilidad de conocer y de compartir al Padre Freddy Quirama ha sido muy enriquecedor para mi vocación, puesto que en él he identificado un perfil sacerdotal de un ser muy humano, profundamente humano, lleno de fe, pero sobre todo sencillo. La sencillez del Padre Freddy es una sencillez que me lleva a conocer a Jesús como buen pastor, que me hace acercarme a las personas de la comunidad con sencillez, con fraternidad, pero sobre todo con mucho amor. Eso es lo que inspira a él al acercarse a la comunidad y nos motiva, me motiva a mí principalmente, ahora que tuve la posibilidad de compartir con él en Semana Santa, a configurarme con un sacerdote sencillo, pero que sienta profundamente lo que sienten todas las otras personas, desde la humanidad, desde la sencillez y desde el amor. Hablar del Padre Freddy Quirama
es hablar de un buen compañero como sacerdote. Yo compartí con él desde el seminario y siempre pude encontrar en Freddy un buen amigo, un buen hermano y un excelente compañero. Y eso lo percibimos como sacerdotes ahora a nivel del clero. Una persona que es cercana, que es amable, que es muy discreto en su forma de ser, de sus palabras. Es un hombre muy cercano y sobre todo muy buen amigo. Como sacerdote ama lo que hace. Es un enamorado de su vocación y eso lo deja entrever en su forma de vivir su ministerio, en la entrega por sus tareas, tanto en la curia como en la parroquia. Siempre se ha puesto la tarea de hacer bien lo que tiene que hacer porque ama su vocación y ama su ministerio. Y a mí me alegra mucho verlo tan feliz en la parroquia de la Ermita en Ciudad Bolívar. Es primera vez que es párroco aquí en la diócesis y ahora que tuve la posibilidad de compartir con él en la Semana Santa, lo pude ver feliz y enamorado de su vocación y de su parroquia y su tarea ministerial. Que Dios siga bendiciendo al Padre Freddy en lo que es y en lo que hace. Televidentes, gracias por acompañarnos en este espacio. Espero que hayan disfrutado conociendo un poco más de este nuevo líder de nuestra comunidad de la Ermita. Los espero para que nos acompañen la próxima semana con un nuevo invitado. Vivencias, ven y cuéntanos